Esto es Cabildeo Digital. Hola amigos, amigas, bienvenidos al programa de Noticias de Último Momento. Es un día de contradicciones, es un día de contrastes, amigas y amigos, porque mientras el presidente esté dando su discurso por el cuarto informe de gestión, en Santa Cruz ya hay movilizaciones contra la escasez de carburantes. De esto vamos a estar hablando en el programa, pero le doy la bienvenida a mi compañera Amalia Pando, que también tiene varios otros temas para analizar. Hola amigos, bienvenidos, noticias de último momento. Hay negociaciones entre arcistas y evistas. La pregunta de hoy estará relacionada con estas negociaciones. ¿Se pondrán de acuerdo? ¿Tendrán candidato único? Esas son las interrogantes. Una crisis económica feroz, tan grave que el Banco Central va a vender gran parte de lo que queda del oro. Cuando se vaya Arce Catacora del gobierno, perdón el lapsus, ¿no? Arce Catacora pues nos dejará sin gasolina, sin diésel, sin divisas y sin oro. Bueno, esto y más. Cacho, arranquemos. Arranquemos, Amalia, porque hoy, 8 de noviembre, se cumplen 4 años del gobierno del presidente Luis Arce. El 8 de noviembre de 2020 asumía la presidencia del país con 3 grandes desafíos: superar la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus, superar la crisis económica precisamente por la pandemia y otros signos ya de que se veían en ese momento de falta de horizonte económico para el país, y reconciliar a los bolivianos después de la grave crisis política de 2019. Así eran sus desafíos que él mismo se impuso en su primer discurso. Este 8 de noviembre tiene que rendir cuentas al país nuevamente, pero mientras esto esté sucediendo en La Paz, en la Plaza Murillo, Amalia, en Santa Cruz se están movilizando ya varios sectores en contra de la falta de gasolina, de diésel. Los mototaxistas han bloqueado la ruta que conecta el municipio de Santa Cruz con el Guarnes, hacia el norte de la capital oriental. El magisterio va a marchar en el centro de Santa Cruz y los ganaderos van a concentrarse alrededor de las instalaciones de YPFB, unas gigantescas instalaciones que tienen en el tercer anillo, y van a expresar su protesta con un galonazo. Vale decir que van a llevar bidones vacíos y seguramente con algún instrumento van a golpear, van a hacer un mitin, van a protestar, todos pidiendo gasolina, diésel, que no hay en este momento en buena parte del país. Cacho, aprovecho para pronunciarme absolutamente en contra de los bloqueos. No importa quién los desarrolle, quién los impulse, no importa la causa, ya sea el censo, ya sea lo que fuera, estoy en contra de los bloqueos. Hay 1000 formas de protestar y de ejercer el derecho a la protesta, a la libre expresión, etc. Pero el bloqueo es una medida como lo que hemos vivido con Evo Morales. Se toma de rehenes, estoy en contra de que se toma de rehenes, estoy en contra de decir medidas de presión a la fuerza. Estamos saliendo del tremendo bloqueo y de sus consecuencias, este bloqueo impulsado al cohete por Evo Morales, que ha levantado, entre otras cosas, su huelga de hambre, que realmente no creo que nunca hizo huelga de hambre, pero acabamos de salir de esto para que los taxistas, los que hacen taxi en motocicletas, otra vez hagan bloqueo y quieren hacer, todo el mundo quiere hacer bloqueo. Falta imaginación y falta sensibilidad social, ¿no? Si quieren bloquear contra el gobierno, bloqueen al gobierno, la casa del presidente, la casa del alcalde, del gobernador, pero no bloqueen a la gente que está batallando por sobrevivir en estas condiciones tan espantosas. Sí, crisis económica, y es el año de la crisis de la gasolina, de los carburantes, y la CAO desde Santa Cruz, la Cámara Agropecuaria del Oriente, demanda 2 cosas:
liberación de la importación y comercialización de los carburantes, que se acabe el monopolio de yacimientos. ¿Te imaginas cómo sería un bazucazo, una perforación enorme al negociado que hay pues en la importación de carburantes vía YPFB? Tú, Amalia, has hecho unos reportajes tremendamente interesantes sobre las comisiones que se ganan los proveedores, Vitol, Trafigura, son realmente comisiones escandalosas por los montos que reciben estas empresas proveedoras o intermediarias de los combustibles. Han aparecido, Amalia, no sé cuántos sindicatos de cisterneros, que claro, sus dirigentes seguramente también por los acomodos, las rutas, ¿no? Es todo un sistema tremendamente opaco, oscuro. Entonces, el liberar la importación y la comercialización es hacerse un hueco enorme en este gran negocio que tienen en YPFB. Entonces, esto está de alguna manera ganando cuerpo, Amalia. Esta idea la planteó hace unos días Álvaro Ríos, experto en hidrocarburos y exministro, la acogió el ACAO y están impulsando fuertemente esto, incluso con Asosur, porque dice, tenemos capacidad para almacenar el combustible que nosotros importemos y lo pongamos a la venta, por supuesto, en precios internacionales, aunque puede haber alguna diferencia para el transporte público. Entonces, las cosas no están resueltas, ni mucho menos. El presidente sabe que si Santa Cruz se pone en apronte, comienza a movilizarse, es ya otra cosa, y por tanto ha decidido ir a Santa Cruz la siguiente semana. Ayer no han venido los representantes agropecuarios a la reunión que convocó Luis Arce, pero el presidente ha decidido ir a Santa Cruz para tratar de mitigar lo que puede ser otro frente abierto de batalla en contra de su gobierno. Además, Cacho, de todo lo que tú has dicho, si el gobierno que ya está vendiendo las reservas de oro, lo poco que queda de las reservas de oro para tener liquidez y seguir comprando gasolina y subvencionando la gasolina, que tampoco le va a alcanzar, esa es la tragedia. Cacho, si el gobierno, fruto de esta situación, termina liberando el mercado de los carburantes, es el fin de la política de nacionalización, es decir, se desmorona la política del MAS en relación a los recursos naturales, particularmente el gas y el petróleo. Este monopolio, se suponía que Yacimientos debía ser el abastecedor de los carburantes y debería ser el encargado de importar, de traer, de vender, pero en realidad se convirtió en una oficina de comercialización y de grandes negociados para entregarle a fulano, sutano, etcétera, etcétera, los contratos para la importación de carburantes. Ahí se han hecho millones, Cacho. Bolivia perdió millones de dólares en ese negociado. Hay denuncias enormes, entre otras cosas, del propio arcismo a través del exministro de gobierno, que dijo 700 millones de dólares que han comprado de más de gasolina y no se sabe dónde está la gasolina. Parece que solo importaron en papeles, la gasolina nunca llegó, pero se hizo la importación. De tal modo que yo creo que los carburantes muestran el fracaso del MAS en la política que han desarrollado durante todos estos últimos años. Veremos qué hacen si el gobierno no quiere volver al 21060, que es la libre oferta y demanda, la libertad de importar y exportar. Bueno, el gobierno ya no sé qué más va a vender, ¿no? Porque si ya lo último que puede vender es lo que queda en las reservas de oro. Después de eso no hay nada más. Bueno, ya han empezado a echar mano a los recursos que están en la gestora pública, así que también eso corre peligro, ¿no? Y lo que pasa, Amalia, amigos, es que hay mucha, para ponerlo en las palabras que entiende mejor la gente que nos ve, es mucha mañonería, es mucho engaño, es mucha mentira de parte de autoridades del gobierno. Dicen el dólar está estabilizado, pero se ha abierto
una otra cotización para los importadores y en realidad es abrir la puerta a la devaluación. Y es lo que estamos viviendo en la realidad. Dicen, no, se va a mantener el precio de la gasolina y del diésel, pero ponen otras gasolinas que al final son esas las que están consumiendo la gente y por tanto se ha elevado el precio de la gasolina. Se dice, no, vamos a mantener las reglas de juego tal como establece nuestro modelo económico en el caso del litio, y han abandonado la nacionalización. O sea, no, el contrato con Uranium One muestra que se puso fin a la nacionalización en el tema del litio. Y lo propio está sucediendo con yacimientos. Entonces, el no decir las cosas como son, el no ser sinceros con la gente, está provocando ya rechazo generalizado a estas políticas llenas de mentiras, llenas de gambetas, llenas de mañudería de parte del gobierno hacia la población. Bueno, y a propósito de esa política, la política de la hipocresía, Cacho, el INE ha dado a conocer los datos sobre la inflación. Todos hemos vivido la inflación en este último mes, en octubre y en noviembre. Por Dios, y el resultado es que la inflación ha subido en menos del 2%, 1,7 me parece que es el informe oficial. Y yo no puedo creer, 1,7 ¿en qué país? Porque la inflación fue tremenda en los meses de septiembre, octubre y en lo que va de noviembre. Hemos hablado del precio del pollo, hay cosas que no han subido. El pan, podríamos decir que la gasolina no ha subido, mentira, porque la gasolina a 3.75, esa no hay. Ha subido de 3 a 6, Cacho, ¿cuánto es eso? Es el 100%. Sí. Pan, no había pan, entonces hay que comprar el otro pan. El pan de 50 centavos no hay el pan de 1 peso. Yo no puedo creer, ¿no? Quiere decir que yo voy con 100 bolivianos al mercado y ha subido 1 boliviano. O sea, entre la arveja, el pollo, la carne, todo ha subido 10 centavitos, 0,5 centavitos. En total, gasto 1 boliviano más, eso dice el INE, que yo voy con 100 y gasto en este mes 1 boliviano más. Es decir, yo simplemente no le creo. Igual el acumulado llega a casi 8%, es decir, el acumulado en todo el año, de octubre a octubre, y eso igual es una cifra muy grande, porque no se había tenido una inflación que llegue al 8%, y la inflación de octubre es el doble de la inflación anterior. Igual muestra que estamos en un proceso inflacionario, pero la cifra es ridícula. Sí, Amalia, porque además es lo que dice nuestro amigo Gonzalo Chávez, es una inflación reprimida, ¿no? No se muestra la realidad de lo que realmente está ocurriendo con estos indicadores en la economía de todos los bolivianos, ¿no? Mira, ponen, por ejemplo, como base de este IPC, de este sistema para medir la inflación, si uno obtiene o tramita carnet de identidad. No sé qué tendrá que ver la tramitación de un carnet de identidad en el costo de vida, pero está ahí, es parte de los ítems. De la canasta. Sí, es increíble. O el acceso a Internet, bueno, sí, eso está detenido, las tarifas, pero no sé si eso también es parte de la inflación. Así que están, como lo que te decía, ¿no? Hacen cosas, se maquillan los datos, los desinflan en algunos casos, y claro, lo que no quieren es que la inflación llegue a los 2 dígitos, ¿no? Está claro, varios analistas, entre ellos Luis Fernando Romero, dicen, como van las cosas, nos estamos acercando a una inflación de 2 dígitos. Caramba, no habíamos visto esto en los últimos 40 años. Bueno, Cacho, me parece que es momento de hablar de las preguntas, el resultado de la pregunta de la víspera y la nueva pregunta. Empecemos por la víspera. Habíamos preguntado, recordame por favor. Claro que sí. Decía la pregunta, ¿cree usted que vale la pena
que se realicen las elecciones judiciales después de lo que ocurrió con el Tribunal Constitucional? Sí, hay 2.300 participantes y el 62% de las personas que participaron respondiendo a esta pregunta dijeron no, es decir, no les importa la elección judicial, no. Y el 38% dijo sí. Es decir, ¿vale la pena hacer estas elecciones judiciales? ¿Vale la pena? Pues no, no vale la pena, 62%. Bueno, recordemos, para los amigos que nos están viendo, que el Tribunal Constitucional, todos prorrogados, le dieron la razón a un juez de Trinidad, a otro juez de Beni, de Pando, que habían recibido y habían votado a favor, habían fallado a favor de quienes se quejaron por la mala selección de los candidatos. Los aplazados presentaron amparos constitucionales y al final el Tribunal Constitucional también les dio la razón y suspendió elecciones en 5 departamentos para el Tribunal Constitucional y en Beni y Pando para el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo de Justicia. Esto es prácticamente paralizar las elecciones, ¿no? Habría solo elecciones en La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca, me parece. Cacho, ¿qué ha dicho el Tribunal Electoral sobre esto? Ha emitido un comunicado oficial, Amalia, amigos, en el que establece que va a dar pelea al Tribunal Constitucional, aunque ciertamente con mucha desventaja, ha anunciado acciones legales e incluso se ha dicho desde el Tribunal Supremo Electoral que se pediría al órgano legislativo una ley corta para que ratifique la realización de las elecciones judiciales el próximo 15 de diciembre. Para esto último hay un plazo, que es el 15 de noviembre, pasado ese momento ya es imposible, digamos, garantizar las elecciones judiciales. Las acciones que pueda tomar el Tribunal Supremo Electoral realmente, digamos, no tendrían mucho impacto. Una de ellas es, por ejemplo, la solicitud de un recurso de complementación y enmienda, decirle al Tribunal Constitucional, a ver, aclárame qué cosas has hecho, por qué has hecho esta sentencia y eventualmente cambiarla porque nos estás violando los derechos políticos de millones de bolivianos. Seguramente el Tribunal Constitucional le va a poner 2 artículos de la Constitución y de otras normas y va a decir, me ratifico en mi fallo. Entonces es muy poco probable que avance y entonces están en vilo, Amalia, las elecciones judiciales, por lo que ha respondido la gente que hemos consultado. Que van a ir a votar si todo es un enredo, si nada está claro, si en algunos departamentos se vota por 2 tribunales, en otros por 3, en otros por 4. Entonces, con todo eso, la gente realmente, si es que va a haber un gran ausentismo, muy poca gente se va a animar a ir a votar en las elecciones judiciales de aquí a un mes y medio. Con la resolución del Tribunal Constitucional, que es lo que está en pie en este 8 de noviembre, no hay elecciones judiciales, Cacho, no hay. Esa es la resolución. Suspendió las elecciones judiciales para el Tribunal Constitucional y en Beni y Pando, además de suspender las elecciones del Tribunal Constitucional, suspende la elección para el Tribunal Supremo de Justicia. Están suspendidas esas elecciones. No creo que pueda revertir el Tribunal Electoral, pero esperemos, siempre hay milagros. Bueno, la pregunta de hoy, importantísima, la pregunta de hoy, ¿la suelto, Cacho? Sí, adelante, Amalia, por favor. La pregunta de hoy es, señora, señor, amigos, chicas, chicos, ¿creen ustedes que habrá un acuerdo entre las 2 alas del MAS, arcistas y evistas? ¿Cree usted que se pongan de acuerdo? Esa es la pregunta de hoy. Y tiene que ver con lo que está aconteciendo y cambiamos de tema. El tema es que se han sentado a negociar. Increíble, se han sentado a negociar. Han hecho 3 comisiones, me parece, y ahí están discutiendo sus problemas, cosa que deberían haber hecho hace mucho tiempo y ahorrarle al país más de $2.000 millones en pérdidas.
Sí, esta pasada jornada, Amalia, amigos, ha habido una primera reunión, se puede decir una reunión preparatoria, en la que se han puesto en las reglas de juego que va a regir las conversaciones entre el evismo y el arcismo. De parte de Evo Morales, sus negociadores principales son Wilfredo Chávez, el exministro de Gobierno y su abogado personal, y Nelson Cox, ex funcionario de la Defensoría del Pueblo y también parte del equipo jurídico de Morales. De parte del arcismo, ayer se ha notado la presencia de el viceministro de Autonomías, el viceministro Ruiz, y de un ministro de coordinación con los movimientos sociales. Todavía no hay un ministro, una ministra que, digamos, responda a los intereses del arcismo en estas negociaciones. Lo que ha quedado claro, según el viceministro Ruiz, es que no entran en las conversaciones, no van a ser parte de las discusiones, ni la candidatura, la habilitación de Evo Morales, ni los procesos judiciales que están prácticamente paralizados a nivel del Ministerio Público. Eso no se toca y, en consecuencia, Evo Morales anoche ha levantado su huelga de hambre de 5 días, se lo veía normal, o sea, no había perdido ningún kilo de peso, o al menos en apariencia, y entonces ya está nuevamente seguramente reuniéndose con sus acólitos, con su gente, para encaminar este diálogo que en los hechos comienza esta tarde en la Defensoría del Pueblo, aquí en la ciudad de La Paz. Sí, un defensor del pueblo que se ha mostrado bastante inclinado a favor de Evo Morales. Ha tenido actuaciones y reclamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en fin, cosa que nunca ha hecho por los detenidos de la oposición. Cacho, yo creo que, bueno, eso es lo que dice el oficialismo, no vamos a negociar las demandas judiciales contra Evo Morales, ni los detenidos, pero mira, la elección de Andrónico Rodríguez, la reelección como presidente del Senado, yo creo que es una muestra del arcismo, de su predisposición a llegar a un acuerdo con el evismo. Si no, no se entiende esa elección. Arcistas y evistas se pusieron de acuerdo y han nombrado otra vez a Andrónico Rodríguez, que es lugarteniente de Evo Morales, como el presidente del Senado. Ha necesitado, me parece, unos 4 o 5 votos de la oposición que los han conseguido. Ahí todos los de la oposición levantan las manos y dicen nosotros no fuimos, pero en fin, lo esencial es que si no había el apoyo del arcismo, no se podía elegir a Andrónico Rodríguez. Ahora dicen que no van a negociar los procesos judiciales. Cacho, no hay una orden de detención contra Evo Morales. Ayer decíamos que la Procuraduría, que ha presentado demanda contra Juan Ramón Quintana y 2 dirigentes del evismo, resulta que no presentó ninguna demanda contra Evo Morales, que ha sido la cabeza de todas las acciones terroristas durante 24 días de un bloqueo salvaje, ¿no? La fiscal de Tarija, que fue reelecta para solo una cosa, seguir el proceso contra Evo Morales sobre el abuso de menores de edad, resulta que la fiscal ha congelado el proceso. ¿Qué significa eso? Que al no demandar y no librar una orden de aprehensión contra Evo Morales, se establece, ¿no?, una mesa de negociación donde el punto central es la impunidad de Evo Morales. Por Dios, Evo Morales no está negociando ninguna otra cosa, está negociando su impunidad y su candidatura. Si el arcismo no va a negociar estos 2 puntos, tendremos bloqueo dentro de 3 días, otra vez. Sí, Amalia, y el fiscal general del Estado, el señor Roger Mariaca, ha salido a los medios en las últimas horas para decir que el caso está en fase de investigación. Entonces, sí. ¿Qué pasó con el informe de inteligencia que dio paso a la orden de aprehensión que luego fue anulada por un juzgado de Santa Cruz? O sea, yo no entiendo esa parte, cómo es que ahora están volviendo a investigar cuando ya había un informe de inteligencia que supuestamente era clave, concreto, y que sobre esa base
se tenía que tomar preso a Evo Morales. Bueno, es que la política otra vez se está metiendo en las investigaciones fiscales. Donde sí está avanzando Amalia es en Argentina. Las cosas ahí están, porque además han aparecido audios que tú tienes los detalles. Bueno, estos audios no están en la justicia argentina. Han aparecido acá 2 audios que apuntan contra Evo Morales. Una en materia de terrorismo y otra, pues, que es otro testimonio sobre el abuso de menores por parte de Evo Morales siendo presidente del Estado plurinacional. Empecemos por esto último. Es un audio que presenta el periodista español que tuvo acceso a un montón de información, el celular de la NOE, en fin, y que sigue soltando cositas. Entre otras cosas, esta grabación se llama Alejandro ayúdame con el apellido, es complicado. Entrambasaguas. Estrambasaguas, exactamente, Alejandro Estrambasaguas. Y ha presentado un audio distorsionado para no reconocer, pero es muy fácil ubicar quién es el que da el testimonio, porque era parte de la seguridad de Evo Morales. Y este hombre en esta grabación dice lo que dijo ya un periodista del canal estatal y lo que dijo la abogada Paula Barriga, que había recolectado muchos testimonios y pruebas para demandar a Evo Morales. ¿Qué es lo que dice? Que allí donde llegaba Evo Morales, le echaba el ojo a una chiquilla, casi niña, le decía a su seguridad, quiero esa niña, y todo su entorno se movía para llevarle la niña a Evo Morales. Evo Morales la subía a su vehículo sin chofer y desaparecía. Eso es lo que dice un seguridad de Evo Morales. Es decir, si se podría, ¿no?, citar a todo su entorno y pedirles declaración en un proceso independiente, serio, Evo Morales no tiene salida, Cacho, no tiene salida, porque no es una declaración aislada, malintencionada, sino que son un cúmulo de declaraciones que apuntan a lo mismo, que Evo Morales iba a inaugurar lo que fuera, una cancha de fútbol y se llevaba a una niña, iba a una escuela por allá, donde fuera, terminaba eso en una orgía de abuso de alguna menor. Esa es la primera declaración, la primera grabación. Hay otra que tiene que ver con el armamento en el Chapare. Pero tal vez quieras comentar esto primero. Sí, el valor que tiene la publicación de Alejandro Entrambasaguas, Amalia, es que da 3 datos reveladores. Primero, son estas fotografías de la muchachita en ese momento, Noelia Meneses, golpeada. Publica fotografías de partes de su organismo con moretones. La segunda es que, según Alejandro Entrambasaguas, el lugar en La Paz donde Evo Morales cometía sus abusos era en un inmueble prestado o donado por Cuba en la zona sur de La Paz, específicamente en el barrio de Achumani. Y tercero, es toda esta red que protegía, apoyaba y ayudaba a que Evo Morales consuma estos delitos graves. Hablan, por ejemplo, de Álvaro García Linera, se habla de ministros como Carlos Romero, se habla incluso de la exsecretaria privada de Evo Morales y ahora autoridad de Estado, la señora Patricia Hermosa, y se habla de un pariente directo de Evo Morales, parece que es un primo, y también de gente de la seguridad en ese momento de Evo Morales. Entonces, toda una red que protegía, encubría, pero además facilitaba los contactos con las niñas. Es terrible, terrible, Amalia. Todos esos habrían que procesarlos porque todos eran parte de una red de abuso de menores, ¿no? La otra grabación la presenta la diputada Daisy Choque, que actualmente es vicepresidenta de la Cámara de Diputados. En realidad son 2 grabaciones en una, que son
audios de los bloqueadores en Villatunari, especialmente donde está la 9ª División del Ejército, que fue ocupada y que sus integrantes fueron tomados de rehenes. Después se aminoró todo esto. Has visto un hecho tan grande, quedó en nada. Evo Morales negó el hecho, pero la fotografía, las grabaciones, hay centenar de videos que ellos mismos han hecho circular en redes sociales que muestran cómo fue tomada la 9ª División y cómo los militares se rindieron muy fácilmente. En una de estas grabaciones, uno de los que está hablando le contesta al otro y le dice: ¿para qué vamos a comprar armas? Tomemos las armas de la 9ª División, ¿no? Son indicios de que son grupos que están acostumbrados al manejo de armas y que tomaron las armas de los 3 regimientos o recintos militares que han ocupado provisionalmente, y no sabemos si las devolvieron. Esta es la parte en la que el gobierno se hace cómplice del levismo, porque no dice esto es lo que pasó en tal parte, quiénes fueron, cuántos rehenes, cómo fueron liberados, si entraron y tomaron las armas, si se robaron las armas, si desaparecieron. Ese informe, mira, el ministro de Defensa está con la boca callada. Es muy grave. Estos audios demuestran que sí, que entraron y que tomaron las armas. Correcto, Amalia, correcto, lo has dicho bastante bien, porque, claro, por eso se entiende esto que no terminó de concretarse, de consumarse, Amalia. Te acordarás que se denunció la toma de al menos 3 unidades militares, la 9ª División, un regimiento en el propio Trópico Cochabambino y en Puerto Villarruel, una base de la Armada. Todo se diluyó. Los comandantes de estas unidades que les abrieron las puertas a los movilizados, les enseñaron las armas, les dijeron no se las saquen por favor, porque esto en manos de civiles puede ser muy peligroso. Ninguno de esos jefes militares está procesado por no haber cuidado la integridad de las Fuerzas Armadas en estas unidades militares, ¿no? Entonces sí, hay algo extraño ahí, y tampoco el gobierno ha pegado el grito al cielo por haberse, asediado a estas unidades militares. El levismo, a su vez, dejó pasar el asunto, parece que se dio cuenta del exceso, pero luego ya no dijo nada más. Sí, hay algo muy extraño, Amalia. Tienes toda la razón. Hay algo muy extraño en esto de las tomas militares y esta manera de diluir las cosas para que todo el mundo se olvide. Bueno, la pregunta de hoy, le recuerdo, a participar se dijo, la pregunta es: ¿cree usted que al final de cuentas habrá un acuerdo entre el levismo y el arcismo? Pues estamos esperando su respuesta. Cacho, yo creo que llegamos al final. Es momento de despedirnos. Sí, Amalia, sí. Vamos a estar atentos a lo que diga el presidente Arce en su 4º informe de gestión y, por supuesto, a las movilizaciones en Santa Cruz por la falta de carburantes. Con esto hemos llegado al final, Amalia. Que tengas una excelente jornada, lo propio, amigas, amigos. Lo mismo para todos y será hasta mañana. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.